Hoy día vamos a tener un capítulo muy especial. Es la primera vez que tengo una invitada y por primera vez, obviamente, invité a mi señora, a la Ale, así que bienvenida. Y vamos a hablar de las relaciones interpersonales y vamos a aprovechar que está la Ale para hablar de las relaciones de pareja. Obviamente pueden salir otros temas. Les recuerdo que este podcast se llama Compartiendo Criterios, por lo mismo, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo o lo que vaya a aparecer en este capítulo, lo importante es que escuchemos distintos puntos de vista. Ustedes pueden tener su propio punto de vista y obviamente la idea de esto es pasarlo bien, reflexionar, ir armando el propio criterio que uno tenga, así que más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, lo importante es que lo pasemos bien. Así que bueno, Ale, bienvenida a este capítulo. Hola, tanto tiempo. Bueno, partamos, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Por qué? Me siento medio obligada. Sí, llevamos 10 años de casados, así que no sé por qué estás nerviosa. Porque nunca me peleo en público. Bueno, ¿por qué no podemos pelear si nosotros nos llevamos tan bien? Aunque agarro el punto, si te entiendo bien, las parejas pelean y tienen sus diferencias. Será más entretenida la vida en pareja. ¿Quieres hablar de eso en la cámara? ¿No? ¿Estás segura? Sí. Ya, porque quizás salgan estas cosas. Y bueno, ahí cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Miren, que es importante estar en pareja y que de alguna forma es una relación que uno elige, es voluntaria. Si bien en los tiempos anteriores, pienso en la época medieval, uno tenía que casarse con quien decían los padres. Hoy en día podríamos decir que eso ha cambiado, algunos pensarán evolucionado, pero lo importante es que podemos elegir. Y eso es una de las grandes características de las relaciones interpersonales, es la capacidad de elección. Y acá pensamos en los amigos, en la pareja, a diferencia de otro tipo de elecciones como son los padres, los hijos. ¿Ya? Pero hoy día puntualmente vamos a pensar que está la Ale para hablar de las relaciones de pareja. Se va entendiendo, ¿cierto? Yo creo. Sí, ¿qué vas entendiendo tú? A ver. No tenía de quién poner, me obligaste a mí, así que ya que estamos. Yo estoy muy feliz de que esté la Ale. Obviamente esto la saca de su zona de confort. Normalmente soy yo el que aparece en las cámaras grabando y de verdad que valoro mucho y agradezco esto porque justamente una relación de pareja tiene que ver con pedir ayuda cuando uno la necesita. Y en este caso, además de pedir la ayuda con este capítulo en especial, que era el primero con alguien invitado, es aprovechar de que con la Ale yo me siento confianza, y esa es otra característica de las relaciones de pareja, que uno tiene que sentirse cómodo. Hay un dicho que dice, donde tú te sientes bien, quédate. Y yo hasta ahora me he quedado aquí desde hace 10 años que levantar las cejas, y es verdad lo que estoy diciendo. Y por lo mismo, te pregunto a ti, ¿por qué estás tú aquí? ¿Aquí en pareja o aquí sentada frente a una cámara que me incomoda? Ve tú, ¿qué es lo que quieres comentar al respecto? Para apoyarte, porque Okay. Sí, me siento cómoda contigo, no con la cámara, me siento cómoda conversando contigo en general. Pero por eso. ¿Por qué crees tú que es importante tener una buena relación con otra persona? Sea una relación de amistad, una relación de pareja. ¿Qué crees tú? Porque pasas mucho tiempo juntos, convives, la convivencia no es fácil, así que es importante para sentirte bien, acompañado, en la crianza también, Okay. en el crecimiento personal. Para muchos de ustedes que nos conocen, nosotros tenemos 3 niños. Para los que no nos conocen, quizás se pueden imaginar lo que eso significa. Y efectivamente, como dice la Ale, es importante una buena relación de pareja, en este caso, para poder llevar la convivencia de la mejor manera posible, ¿cierto? ¿Cómo vas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Cuánto falta? Falta un poquito. Yo creo que la gente quiere escuchar un poco más de lo que nosotros podemos transmitirles. ¿Y qué es para ti importante en una relación de pareja? La comunicación, cuando Okay. estemos cansados, aunque todo el día estés escuchando problemas de los demás, date como un tiempo para mis problemas también. Ok.
apoyarse, lo que tú siempre me dices delante de los niños, como pase lo que pase, si metiste la pata, que el otro tiene que, cosa que no hago yo, apañar delante de los peques, y eso, tratar de empujarnos a ser mejores personas. Sí, es que con mi dispersión se me fue algo que te iba a comentar, pero sí, efectivamente el tema de apañarse y en el fondo ser cómplice, efectivamente ayuda mucho, en especial para los que tienen hijos pequeños y también los que han tenido hijos que han crecido y donde los niños ya empiezan a poner límites, que es la etapa de la infancia, la adolescencia, o sea, hablando en español, 8, 10 años, 14 y por ahí. De alguna forma los hijos van probando límites, así que ver a una pareja que esté en complicidad se las hace más difícil y también ven que hay algo que es seguro, donde les permite también poder desafiar las reglas y los límites en la medida de lo posible. Algo habías dicho tú al principio, cuando te hice la pregunta, que es lo que me había quedado dando vueltas. ¿Te acuerdas de tú? ¿Qué es lo que? No sé cuál es de lo que dije. Ok, era lo último. De los niños, en la crianza. Bueno, ya quizás nos vamos a acordar. Mira, yo creo que de alguna forma las elecciones son importantes y por lo mismo tener a alguien en quien uno pueda descansar, si es que un día estás cansado, ya me acordé lo que iba a decir, es importante. Y en ese sentido, se me acaba de olvidar lo que iba a decir. Quizás es lo que pasa cuando a veces hablamos del tiempo fuera, no sé cómo llamarlo, cuando estamos con los peques y ya no puedes más y dices como casi que tiempo, reemplazo y te vas, así como para que no explotes ahí delante de todos. Sí, y en ese sentido, bueno, también es importante que cuando uno está en pareja uno pueda también transmitir sus emociones. Y eso es justamente lo que te iba a decir, el tema de la comunicación, que era lo primero que he dicho. Yo te contaba el otro día que en general las mujeres o quien tiene el lado femenino en una relación de pareja normalmente cuenta y busca comunicarse y busca saber también lo que le pasa al otro. Por otro lado, en general, los hombres y yo, quien tiene un lado masculino más desarrollado, tienden a ser más reservados y a hablarlo con quien se le ocurre, sea su terapeuta, sea una amistad o se lo guarda para uno mismo, y eso puede comprometer mucho lo que es la relación de pareja, porque no sabemos lo que le pasa al otro, no lo dice, a veces se pone a la defensiva, etc. Entonces eso es lo que quería decir, que es súper importante lo de la comunicación. Bueno, tú de hecho te comunicas muy bien. A mí a veces me cuesta más, paradójicamente siendo psicólogo, porque me pasa que a veces me puede dar vergüenza decirte lo que pasa. Me pasa también que, no sé cómo decirlo de buena manera, a veces el tema emocional hace que nos pase la cuenta y quiero en algún minuto ya solucionar el tema y después encontraremos el espacio que no siempre lo encontramos. Lo que te pasa yo creo que es que cuando... Ya empezamos. Empezar a contar. Dale. Mi momento para hablar es después de trabajar, después de alimentar a los niños, bañarlos, se durmieron como a las 10 de la noche, ahí recién tengo un momento de tranquilidad para hablar y tú ya estás destruido. Entonces lo único que quieres es dormir, pero ese es mi momento para hablar. Bueno, por eso yo creo que no cuadra. Es súper interesante lo que estás diciendo, porque seguramente a más de alguna de las personas que pueden estar escuchando les debe pasar que tienen horarios distintos en la relación de pareja. Entonces algunos se sentirán identificados con ser más de mañana y que son más de día, por ende en la noche ya están más cansados, y otros que efectivamente o son más de noche o tienen un tiempo de descanso más en la noche. Entonces lo importante de esto es tratar de encontrar ese momento en donde ambos puedan estar disponibles y dispuestos a conversar. A veces uno ha tenido quizá un día difícil o tuvo alguna discusión de pareja que uno dice no, ahora no, pero es clave de alguna manera entender y sentir que la relación de pareja se construye a dos. Por ende, el ceder es importante. Ahí creo que una sugerencia importante también puede ser elegir las batallas y saber cuáles en el fondo vale la pena dar y cuáles vale la pena ceder. ¿Quieres poner algún ejemplo que se te haya ocurrido? Porque a mí se me ocurren varios. A ver.
A ver si lo editamos o no lo editamos. Mira, a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, es la estructura, o sea, lavado de dientes, comer, cosas que uno no debería pasar desapercibida y que hay que cumplir, pero puede ser que a veces andemos apurados en la mañana o tengamos que salir pronto porque a mí por lo menos me importa mucho la hora, yo sé que también, pero yo soy muy rígido con eso. Entonces, de alguna manera la idea es como ir compartiendo que en una relación de pareja el ceder es clave. Obviamente acá a nosotros nos juega muy en contra eso porque si nos vamos al mundo más esotérico, por ejemplo, tú eres Tauro, yo soy Sagitario, para algunos la peor combinación que puede existir. Sin embargo, mi papá me decía que es importante elegir a una persona inteligente si va a estar en pareja y yo creo que elegí súper bien y eso a mí también me ayuda a que cuando estamos en conflicto podamos resolver las cosas de mejor manera. Me ayuda mucho tu forma de ser y me ayuda mucho que tú también a veces bajes a tierra cosas que pueden ser para mí muy terribles y tú misma dices el té o café, ¿eso es lo que decís? Sí. ¿Ya? Y en el fondo me transmites que anda a respirar, anda a darte una vuelta y después vuelve a conversar cuando podamos resolver esto de una manera más calmada, idealmente con los niños en otro momento. O sea, momento me refiero a que están durmiendo o quizás están bañándose o lo que sea. Acá es clave también mencionar que nosotros estamos en una etapa con niños. Hay parejas que no están con niños pequeños, efectivamente. Y hay también quizás personas que están escuchando esto y que no están en pareja o que dejaron de estar en pareja. Entonces, de alguna forma eso es lo interesante de este podcast, que es compartir criterios y puntos de vista que te pueden ayudar para distintos momentos. Estés en pareja, no estés en pareja y que eso es claro, ¿cierto? ¿Cómo vas? La verdad. Si acá también quien está escuchando quiere ver que esto es espontáneo, que más allá de ser tranquilo, que estemos relajados, también, o sea, hay emociones que ambos nos pasan. Yo también estaba nervioso, en cierta forma también lo estoy, pero es parte también de lo que ocurre con las parejas, ¿cierto? Es que en verdad a mí no me gusta contar tanto mis cosas íntimas. Además, las peleas ni siquiera enfrente de los niños, yo es como que sonrío y vamos para allá, y allá, ¡pah!, nos hacemos todo. Y yo soy todo lo contrario. Y a ti te importa quién esté y ahí... O sea, que los niños vean la vida real y vean que nos peleamos. Bueno, nosotros, la canción, nos peleamos. Nos arreglamos. Ya bueno, es parte de, ¿cierto? Sí, pero depende a qué nivel. Me gusta como alinearnos y después ir con los niños, discutir un poco, pero ya cuando estás como demasiado ofuscado, tampoco ver lo peor de ti. Obvio que sí. Quiero preguntarte algo que yo creo que le va a servir a la gente que no necesariamente tiene niños o no todavía o no han podido tener niños, pensando en la relación de pareja como tal. ¿Qué cosa te gusta de estar en pareja? ¿Qué me gusta? Me gusta lo que hablamos de apoyarnos, saber qué es lo importante para el otro y tratar de que se cumpla. Por ejemplo, el fin de semana era muy importante para ti, tu campeonato de fútbol. Entonces, si bien me gusta mucho estar con los niños en familia, estar sola con los 3 niños todo el fin de semana es como un poco complicado. Pero por amor y por apoyar y empujarte a lo que te gusta, feliz de que lo hagas y feliz de un fin de semana cada 2, 3, 4 meses, ¿no? Tampoco tan seguido. Eso, como empujar, apoyar, pasarla bien, porque yo creo que la pasamos bien. Compartir los gustos en común y nada, y apoyar los que no tenemos en común también. A mí lo que me gusta de estar en pareja es que hay más manos para hacer las cosas, que uno puede descansar y pedirle al otro y decir que estoy cansado o estoy en otra o necesito trabajar, porfa, tú hazte cargo ahora de la casa, de lo que sea necesario. Si de repente necesitáis pagar cuentas y tenéis complicaciones con la tarjeta, paga tú. Y también me gusta que uno va compartiendo con el otro también lo que te va pasando en el día. Nosotros, me imagino que al igual que varias parejas nos escribimos en el día, queremos saber en qué está el otro. Oye,
Así como hay un mensaje cariñoso, te echo de menos o estoy pensando en ti, también hay un mensaje como a qué hora llegas, necesito que te ayude y cosas así también. Bueno, hay algo lindo que hacíamos y dejamos de hacer. A ver. Es el cuaderno, tenemos un cuaderno, llevan como 3 tomos de cuaderno, donde cada día que pasó algo importante para cada uno lo anotábamos. Hoy me trajiste el desayuno de la cama porque no sé qué, nuestro aniversario, hoy me apoyaste en este tema, y así en los momentos difíciles, antes de mandar todo a rodar, puedes leer y ver quedarte con todo lo positivo, todo lo bueno y seguir adelante. Así que debemos de retomar ese cuaderno, creo yo. ¿Por qué crees tú que dejamos de escribir en el cuaderno, en los cuadernos? Por el colapso, yo creo, entre el trabajo, los niños, el día a día. Entonces, por lo urgente no es lo importante. Efectivamente, entonces si estoy entendiendo bien, te gustaría retomar el cuaderno, que normalmente escribía yo, para ti, te lo recuerdo. Y te lo retomes. Sí. Eso, así lo estoy entendiendo. Y lo otro también que entiendo es que hay que poner esfuerzo en la relación de pareja porque empiezan a haber distintas razones como para dejarse estar, y hay cosas que efectivamente yo también comparto eso, que son importantes, ¿cierto? Lo urgente de alguna manera y paradójicamente puede esperar cuando hay algo que realmente vale la pena, y una elección de pareja, el estar en pareja en realidad es algo que se cuida, se trabaja, más que dejarse estar y esperar a que las cosas vayan ocurriendo. Y también creo que es importante que hay momentos en la pareja, en la relación de pareja, que pueden ser complejos, como por ejemplo cuando uno ya lleva un par de años juntos, empiezan a aparecer ciertas cosas. Pienso en como las mañas, pienso también en que las personas también vamos cambiando, no necesariamente pareja, pero sí con algunos gustos, etc. Entonces creo que tú tocaste un punto que me gustó mucho, que es la comunicación, como ir contando esas cosas. Yo me acuerdo que tenía una vez en la consulta un paciente que me dijo, no sé cómo decirle a mi pareja que me gustó otra persona. Y el tema no era que le gustó a la otra persona, sino que quería confiar en que la pareja estaba... Le iba a decir, ok, dale. El tema en realidad es lo que hablábamos antes de la confianza, porque te puede pasar que, oye, ¿sabes qué? Me gustó esta otra persona. No para terminar la relación, sino que, y ahí está lo interesante, que podemos tener puntos de vista distintos. A la par, o así. Es una forma de mirarlo, pero yo en el fondo lo que estaba entendiendo es que quería confiarle a su pareja que le estaban pasando cosas con otra, y no necesariamente para hacerle infiel o ponerse en ese episodio, sino que, o en esa experiencia, sino que en el fondo para decirle a la pareja, como confío tanto en ti, te quiero contar que esto me está pasando. Porque justamente, y muchas de estas cosas ocurren cuando tú no le cuentas al otro y empiezas a vivenciarlo. En cambio tu pareja te puede decir, oye, sí, te gustó porque es guapa, te gustó porque hoy en día estás más vulnerable porque tuviste alguna situación. Pero depende de ese me gustó. Me gustó es como, mira, como es guapa, es guapo, pero me gustó, así como mezclando sentimientos, ya es, bueno, cada uno con su tema. ¿Cierto? Bueno, lo importante de esto, y que es lo que me gusta de este podcast, es que podemos compartir criterios, podemos compartir distintos puntos de vista. Alguien podría decir, escuchando esto, yo opino absolutamente como opina la Ale, que está diciendo Julio. Hay otra gente que podría decir, oye, no he pensado lo que dijo Julio, puede ser un buen punto de vista. Acuérdate que en la consulta yo también no es que tome partido por una u otra forma de pensar, sino que escucho, intento reflexionar sobre distintos puntos de vista, y después finalmente la persona la que se hace cargo de cómo opina, de cómo siente y sobre todo que actúa y cómo se comporta, ¿cierto? Sí, acá lo importante es que cuando yo tengo una relación de pareja, de alguna forma implica que a mí me importa el otro, y como decíamos antes, es una decisión. Entonces esas decisiones, de alguna manera, uno se hace cargo y uno deberá ver lo que uno hace, ¿cierto? Sí, ¿qué quieres decir? A ver. Me acordé, hablando de hacerse cargo, es algo que yo aprendí de ti, que es súper bueno, hacerme cargo, porque antes me quejaba contigo, que a veces era un poco disperso, estábamos hablando y te decía, oye, ¿va a llover? ¿O hace frío afuera? Y tú, no. Y después me di cuenta, después de mucho tiempo, que lo contestabas por contestar, porque te salió un no o un sí, así como... Por defecto. Sí, indiferente. Entonces yo
obviamente salía casi que choripolera y de pronto así como frío, lluvia. Entonces ahora lo que hago es asegurar que me estés escuchando. Hace frío. Más allá de revisar por ti misma. Sí, más allá, porque no sé que tú me lo digas. Pero hace frío, de verdad, ojo, acá llamando a la tierra. Entonces me aseguro que estés presente. O cuando íbamos a cualquier lugar a conversar, tomar un trago y hablar, a tener comunicación. Antes me pasaba que por la dispersividad también era como, hola, mira, ¿quién está ahí? Y como que muy pendiente de cualquier estímulo externo y no te sentía tanto en la conversación. Entonces, o te arrincono y ahí puedo conversar bien, o me relajo, lo pasamos un rato y en otro momento tocaremos temas importantes. Pero como eso aprendí, a hacerme cargo en lugar de quejarme que no me escuchas, que no me prestas atención. Entonces eso me ayudó, en lugar de tratar de cambiar a la persona, tratar de cambiar uno mismo y aceptar, no todo, muchas cosas del otro. Hay algo importante que tú estás diciendo, o sea, de hecho el tema que estás tocando es maravilloso porque yo justamente he aprendido de ti hasta en el momento, cuando te preguntan, oye, ¿cómo me veo con lo que me acabo de poner? Oye, ¿qué opinas de esto? De alguna forma tú estás diciéndome que te importa mi opinión. Entonces efectivamente yo tengo que hacer un esfuerzo para concentrarme, sí. Y eso es importante en una relación de pareja porque uno incluye al otro. Lo preocupante sería al revés, que no te preguntara, que no te dijera, que diera lo mismo, incluso que estés ahí. Hay formas de evitar a la pareja, por ejemplo con el trabajo, con ese tipo de comentarios, y de alguna forma eso va comprometiendo justamente la relación de pareja. Entonces es importante que si queremos estar en pareja también vayamos involucrándolo en nuestras decisiones. Y efectivamente hay otro tema que tú también tocaste que creo que es muy relevante, que es querer cambiar al otro. Me gustaría que fuera tal forma, me gustaría que me dijera que me ama, me gustaría que me acompañara a mis eventos, que se llevara bien con mis amigas, etc. Y si yo de alguna forma quiero cambiar al otro, no digo que esté mal, pero sí es un camino mucho más complejo porque depende del otro. En cambio, cuando yo hago el cambio, o sea, esto es una forma de verlo, no es que tenga que ser así, pero cuando yo hago el cambio y yo digo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que yo espero mucho de mi pareja, pero en verdad yo me puedo hacer cargo, lo puedo escuchar, pero si no me pesca, yo lo voy a ver por otro lado. Por otro lado me refiero a que yo me hago cargo. Tranquila. No miras por el lado. Tranquila. En ese sentido, yo creo que también uno es generoso con la pareja y uno va diciéndole al otro, oye, me importas, pero también yo, sin depender de ti, me puedo hacer cargo. Y eso ayuda porque en algunos casos está esta presión de estar casados para toda la vida y estar en pareja toda la vida. Yo creo que la elección de pareja es una elección de eres y que uno trabaja y uno realmente debiera ocuparse. Incluso, bueno, pensando brevemente en volver al tema de los hijos para personas que tienen pareja, que tengan hijos, incluso puede ser que alguien esté escuchando esto y tenga un hijo o una hija que esté casado y que tenga nietos o no. Acá hay algo que es importante y que creo que vale la pena volver a comentar, que es el hacerse cargo de esa decisión y trabajarlo todos los días. Pero yo creo que por otro lado es bueno el tema de hacerse cargo y ya, ok, no me gusta mucho eso, pero me voy a hacer cargo yo. Pero por otro lado yo creo que igual hay que ceder un poco, ¿no? Porque hay que ceder bastante. Mucho, porque o sea, yo cedo harto. Somos tan distintos. Yo cedo harto. Igual como somos tan distintos. ¿De qué te ríes? ¿Qué es lo gracioso? Y cada uno cree que cede más de lo que realmente cede, creo yo. Hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. Bueno. Y a lo que voy es que somos tan distintos, opiniones diferentes, blanco-negro, entonces no es como que ya, ok, si él es así lo tengo que aceptar. No, un poco de gris está bueno, ¿no? Como yo dejar un poco de opinión, tú también, y tratar un punto medio. Yo creo que lo más difícil creo que ha sido también, hablando del tema de lo de los hijos, la crianza, y no porque yo sea de Perú y tú de Chile y somos como de culturas muy distintas. Yo creo que como más tema de uno, de forma de ser, si uno es más aprensivo, uno es más relajado, muy relajado, entonces es bueno también tratar de ya la vista en paz y llegar al punto medio,
más tirado por un lado o al otro, pero sé un poco. Obvio. Voy a tocar un tema que puede sonar complejo, pero creo que es importante, que es cuando, justamente con el tema de los hijos, cómo cuido la relación de pareja y cómo en el fondo le muestro al otro que en algún momento nosotros fuimos pareja, llegaron los hijos, pero después volvemos a ser pareja. O seguimos siendo pareja. Bueno, entonces, qué bueno, sonó como si fuéramos cómplices. Entonces, en ese sentido, creo que es clave el cuidar la relación de pareja y tener momentos de pareja. Hay algunos que se apoyan mucho en la fe, en lo religioso, o sea, sobre todo los católicos y cristianos tienen retiros, tienen momentos donde tienen grupos de apoyo, etc. Entonces, qué importante es que los niños también vean que somos pareja y que nos cuidamos. Yo creo que en ese caso, o sea, en esto que estamos hablando, creo que nosotros lo hacemos bastante bien. Obviamente podemos mejorarlo mucho más, pero también aprovecho de agradecerte porque te siento muy cómplice en ese sentido y me ayuda a que los niños también vean que primero estamos nosotros, después están ellos. Creo por eso que es un tema conflictivo, porque alguien podría decir que está hablando Julio, si los niños son prioridad. Yo siempre le pongo un ejemplo a la Ale, que es el avión. Cuando cae la máscara, primero los adultos y después los niños. Entonces la Ale ahora se está riendo que ella tiene una opinión muy diferente porque no todo el tiempo estamos en el avión, y que creo que tiene un punto. Claro, porque en el avión, si no lo haces tú primero, te desmayas y no tienes cómo ayudarlo. Pero en el día a día, claro, comes tú primero y después los niños, no. Voy a continuar con el tema conflictivo porque yo tengo mi punto de vista y lo voy a sostener por otro lado. Yo creo que para estar en pareja uno tiene que también trabajarse y estar bien, o poniendo el ejemplo anterior, ponerse la máscara primero para poder estar con el otro. Dicho de otra manera, si yo creo en que estar en pareja es que el otro me va a complementar, va a ser mi media naranja, mi media pera, lo que sea que se le ocurra, creo que van por un lado muy difícil. No equivocado, pero sí complejo, porque yo esperaría que el otro me resuelva, que el otro me complemente, que el otro tenga lo que yo no tengo. Y de alguna forma también uno va eligiendo paradójicamente personas que se parecen a nuestros padres. Entonces, sin querer dispersar tanto la conversación, a lo que voy es que de alguna manera yo tengo que trabajarme, incluso paralelo a estar en pareja, para no ser un cacho para el otro. Incluso si yo le puedo facilitar al otro la pega, hagámoslo. O sea, por ejemplo, este fin de semana que tenía este campeonato de fútbol, yo te agradezco un montón porque me ayudó mucho saber que contaba contigo, más allá de lo que puede haber ocurrido, pero para poder estar lo mejor posible en el campeonato. Pero de verdad que yo sentí que podía descansar y eso fue lo que vivencié. O sea, más allá de conflictos por distintas situaciones, yo hacía algo que en el fondo me siento muy afortunado, que puedo descansar en ti. Y siento que estás ahí, que estás disponible, y por ende vuelvo a recordarle el tema de la comunicación. O sea, insisto, más allá de los hijos, no hijos, el estar en pareja es estar con el otro, pero estar con el otro pudiendo contar, no para que el otro te resuelva las cosas. Es como lo que yo veo en terapia. Yo cuando recibo gente, les digo, yo no soy una ferretería emocional, no es que te vaya a arreglar tus problemas y tú venías a buscar herramientas. O sea, veamos qué herramientas tienes tú, yo te acompaño a elegir las mejores y con eso vamos para adelante. Estar en pareja es lo mismo. A veces cuando he tenido pareja en la consulta, me toca escuchar la versión de uno, me toca escuchar la versión del otro, y más allá de ir a resolver es como, oye, ¿qué opinas tú de lo que acaba de decir el otro? Entonces, por lo mismo quise traer a la Ale en este primer capítulo porque de alguna manera era complicarla, pero también mostrarle que más allá de las cámaras y lo que ella pueda estar sintiendo en este momento, yo confío en ella, en que somos pareja y qué rico poder tenerla en este primer capítulo en donde podemos mostrar a la gente que se puede conversar. Obviamente hay chistes internos y formas de relacionarse, y obviamente está vetado de por decir todo lo que pienso, pero bueno, aquí estoy siempre. Como dice el dicho, mujer feliz, matrimonio feliz, o relación de pareja feliz. Yo sé que la se ríe, pero que es verdad. Que es verdad. Entonces, bueno, quería agradecerte de alguna manera tu tiempo, también que hayas salido de tu zona de confort para haber compartido conmigo y con Nico, que está también detrás de las cámaras, Nico el Callaga, que nos apoya también con la edición de los videos. Y también decirte que obviamente si en algún minuto quieres volver a ser parte de estos capítulos, bienvenido seas.
Y me gustaría que si pudieras entregarle alguna recomendación a la gente que está en pareja, que quiere estar en pareja, que lleva años en pareja, ¿qué dirías tú que es importante? ¿Qué se te ocurre? Yo creo que lo que tú me empujas a hacer, y a mí me cuesta mucho, es como salir un poco, no salir como a bailar, a tomar, como tener tiempo a solas de pareja. Porque yo siempre como estoy trabajando full, estoy en mil cosas y quiero estar con los niños y se acuestan tarde y después ya terminan 9, 10 de la noche cansado. Pero es importante tomarnos el tiempo o dejar a los niños una tarde, noche completa o un sábado y tratar de enfocarnos en nosotros. Porque sí, los niños igual se van, no es por temas de como ingratitud, sino porque es clave nosotros estar bien. Y con los niños al lado es imposible conversar profundo, ¿no? De hecho, hoy, en este momento, justo nuestro espacio va a estar en Pareja la semana. Por eso valoro mucho que estés acá, efectivamente. Y también, como anécdota, nosotros vivimos en Frutillar y la primera vez que le dije a la Ale que la amaba, siendo pareja, después de un año juntos, fue acá, en Frutillar, y hoy en día te puedo decir que te sigo amando todos los días y que sigo poniéndole mi mayor esfuerzo a disfrutar la vida contigo. Yo la disfruto mucho estando en pareja contigo. Me encanta estar contigo, me encanta poder sentir que estás a mi lado. Y bueno, esto es justamente lo que uno debería hacer en pareja, decirse las cosas. Yo no siempre las digo, pero sí estoy aprovechando ahora de poder decirle para recordar. Bueno, pero es un momento importante para mí. Este podcast de Compartir Criterios tiene ese fin, acompañar a la gente a que podamos reflexionar, sacar nuestros propios puntos de vista. Y a mí también me gustaría dejarles una sugerencia para estar en pareja, y que es el que ustedes, pudiendo elegir a distintas personas en distintos momentos de su vida, creo que es mejor ponerle empeño a la persona que tienen actualmente o la que van a tener en su momento, más que centrarse en la crítica, en querer cambiarla, en mirar para el lado y otras alternativas que podemos tener. O sea, dicho de otra manera, pongámosle foco a lo que tenemos, trabajemos nuestra relación, también saquemos de la zona de confort a nuestra pareja, en la medida de lo posible, obviamente, y que sea lo más cariñoso y ameno posible, y cuidemos a nuestra pareja, porque de alguna manera también es la que nos acompaña día a día y la que también nos hace ser mejores personas. Así que bueno, ojalá que se te haya pasado relativamente rápido este programa. Si te fijas, grabamos algo de manera espontánea y con el mayor cariño posible. Yo sé que tú estás compartiendo algo que te saca de la zona de confort, pero también el resto se puede hacer una idea de lo que es también que estemos juntos y bueno, a seguir por mucho más, aunque se puede. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? No sé cómo suene, pero no sé si está cerrando, pero si eligen a alguien, yo creo, en tu caso, y te elegí a ti por lo detallista, por lo cariñoso, por como buen marido y mil cosas más, hay otras cosas negativas que se encuentran también en la pareja, que al principio quizás uno no lo ve y dice, ay no, como escobita nueva barre bien, todo perfecto, y de ahí al final siempre van a haber roces y temas. Entonces digamos que uno dice, ya lo dejo por un par de cosas que no me simpatizan, y de ahí vas a otro lado y vas a hacer como que, digo, casi siempre lo mismo, creo. Entonces a veces lo que hablamos, o cambias tú misma o aceptas y te quedas por la mayoría de cosas que realmente te gustan y te hacen feliz, y no quedarte viendo todo lo negativo. O típico, no sé, con mis amigas nos juntamos y medio que pelamos a los hombres. Oye, qué maravilloso estoy que así, somos. como que pulpo, tenemos que llegar a tiempo, entonces tengo que cambiar al niño, pañal, el bolso, hacer mil cosas, darle desayuno para llegar a tiempo, todo ahí. Y de pronto es como que, oye, estamos súper tarde. Y como ese video de no estoy hablando de ti, te atan los cordones y dices, ¿por qué llegamos súper tarde? Y el otro así como pulpo. Entonces,
hay cosas así que hablamos y nos reímos con mis amigos. Bueno, a veces no nos reímos tanto, pero obvio, ya sales de ahí, nada, me voy a buscar a otro. Lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces quédate por lo que es realmente importante para ti y no por cosas mínimas que te hacen renegar un rato, pero en verdad al final si hay comunicación, todo saca adelante. Y gracias por invitarme. Le he pasado bien, me he estresado un poco, pero le he pasado bien. Qué bueno. Voy a con mucho cariño la invitación. Y también quiero agregar que cuando ustedes elijan a alguien porque se sienten bien ahí. O sea, asuman que van a haber conflictos, asuman que van a haber experiencias inolvidables, pero también asuman que es una elección y que ustedes la eligieron. Y por lo mismo, invitarlo a trabajar las relaciones, más allá de esperar a la persona perfecta. Hay un dicho que dice: lo bueno es mejor que lo perfecto. Y eso, traten de ser también ustedes lo más generosos y generosas posibles para que también para la otra persona ustedes sean un regalo, más allá de ser un cacho o algo difícil de manejar. Quisiera hacer una pregunta. ¿Dale? Si cada uno puede dar un ejemplo de donde personalmente se dieron cuenta, tal vez retrospectivamente, que cometieron un error, tomaron ¿Un error de elección de pareja? ¿Un error de qué? Un error propio, pero dentro de la pareja, okay. Que el aprender que, sí, tomó una mala decisión o cometió un error o lo que sea, y qué cambio hicieron en sí para corregir ese error posteriormente, o si hay algún ejemplo específico que se les viene a la cabeza. Eso me ocurrió uno rápidamente. A ver, dale. Por ejemplo, este fin de semana yo sentí que necesitaba mucho el apoyo de la Ale. ¿Y qué error cometí? Que le hice sentir mi desesperación. Le puse cara, le hablé mal en frente a otras personas y dije: acá tengo que hacer algo. Tengo que mostrarle que yo tengo que pedirle disculpas, que tengo que hacer algo. E hice algo muy bonito. Terminó el campeonato, terminó el estrés porque teníamos gente alojando en la casa. Que bacán, porque era gente que les tengo mucho cariño y de alguna manera le dije a él y a los niños: vamos a tener gente en la casa. Después de que se acabó el caos, porque hay mucha gente, en la noche, después de acostar a los niños, puse música, la saqué a bailar, y volvimos a conectar y le dije: perdón porque podría haber hecho las cosas de mejor manera. Fue difícil, me costó porque era rebajarme, era decir, podría haberlo hecho diferente. La Ale me lo había dicho: trátemelo bien, no me digas cosas enfrente de otro. Y yo también le dije: por favor, aguántame, este fin de semana voy a estar inquieto, voy a estar nervioso, etc. Pero eso no justifica que uno tenga ese rato. Y fue acá, porque me quedo con ese momento en donde bailamos un rato. ¿Y por qué bailamos? Porque a la le gusta bailar, yo sé que le gusta, y creo que era la forma de pedirle disculpas sin necesariamente tener que ocupar esas palabras. Y fue muy bonito, porque de alguna forma eso al tiro calma los ánimos y ella sabe que yo le estoy diciendo: lo siento. Eso, supongo que contestar de alguna forma la pregunta, y creo que hay muchos más ejemplos que van en esa línea. Bueno, ¿Te gustó lo que te dije? Sí, me encantó. Justo en esa misma discusión, cuando tú me dijiste el fin de semana: por favor, esta semana voy a estar como... Porque nosotros como que avisamos: estoy muy estresada, así que cualquier cosa, yo tengo la razón. Algo así. O sea, normalmente está estresada. Como para que el otro sepa, y lo típico es que solamente uno se puede amurrar. Uno puede estar, ya, si uno ya levantó la mano: estoy amurrado, estoy como pelea con el mundo, el otro ya perdió. Entonces, Julio me había advertido que está con muchas cosas el fin de semana, entonces ya, yo tenía que apegar. ¿Y qué pasó? Yo me estresé porque estaba todo el fin de semana con los niños, y si bien yo tenía que ser la relajada, estando todo el día con mamá, yo llanto, que quiero esto, que no quiero, como que me estresé. Entonces en algún momento le tiré una y como que lo hice explotar. Entonces después, a pesar de que sentía que tenía la razón, igual, como siempre,
También le mandé un mensaje que te vaya súper bien, disculpa. También me bajé. Gracias. Según yo. Gracias. No sé qué Nunca vi sintió. los mensajes. No. Están, te juro que Hoy bien. tengo. No, si tengo lo vi, prueba. pero hoy. No ayer. Bueno, pero tuve toda la intención de pedir disculpas, de bajarme y decir, sí, solamente tú te puedes estresar este fin de semana, yo no. Así que... Y qué loco, porque yo sentí que había sido súper respetuosa. Yo decía, no me ha llamado, no me ha escrito nada, tampoco estaba revisando, pero lo agradecí. Por dentro dije, te me escribí conoce. solamente para pedir disculpas, no para, oye, ¿en qué estás? Y ya puedo ir, ya no, ¿a qué hora vienes? No, fue solamente que te vaya bien, disculpa, y te quiero. Eso. Hay algo que creo que es importante también de las relaciones de pareja que no lo hablamos, y que es el humor. Yo creo que esto de reírse, la complicidad también ayuda a que situaciones que pueden ser muy conflictivas se bajen las revoluciones. Yo creo que es importante. Pero es relativo, cuando uno está muy molesto y la otra persona se está riendo, tampoco es tan agradable, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Para ambos lados, ¿cierto? Para ambos lados. Eso, disfruten la vida de estar en pareja, es bonito estar en pareja, es bonito también estar solo, hay que aprender a estar solo también, y se puede estar solo en pareja en algunos momentos. Y bueno, obviamente hay muchas cosas más que se podrían decir, yo creo que hasta acá ya es suficiente. Gracias también por acompañarnos todo este rato, ojalá que se hayan entretenido, ojalá que se hayan reído también como nosotros, y ojalá también que esto les haya servido para reflexionar, para sacar sus propios puntos de vista, como les decía. Y qué lindo es compartir criterios y también ser respetuoso con quien opina diferente. Así que eso, vamos a seguir teniendo invitados en este podcast. Ya se viene ahora un nuevo capítulo, que ya estamos avanzando en eso. Así que la idea es tener un invitado al mes. Este mes fue la Ale, el próximo mes tendremos a otra persona. Y que también viene un tema muy interesante al respecto, lo voy a dejar ahí para que ojalá se motiven a verlo. Eso, ojalá que también compartan este podcast con quien crean que le puede servir, que le pueda ser útil, y nos estamos viendo, así que gracias nuevamente. Nos despedimos de verdad. Eso, chao Ale, allá nos vemos, chao. Oye, ¿fue muy terrible la grabación? La verdad. La previa puede ser que... Yo te dije que con un vaso de pisco sour hubiese fluido mucho mejor. Para la próxima. Eso, sí, para la próxima. Y pudimos de alguna manera transmitir laboral. También algo que para la gente le puede ser útil. Está bueno escuchar parejas, y creo que también entregamos hartas herramientas que podrían servirle a la gente. Bueno, nosotros nos sirven también, ¿cierto? El escucharnos, este momento juntos. A mí me encantó escucharte, de verdad. Me recordó por qué te elegí. ¿Tú sabes por qué te elegí? No. Te elegí porque fuiste difícil. Te elegí porque me encantó tu amor propio. Te elegí porque paradójicamente no me elegías a mí todo el tiempo. Y me gustó eso, porque creo que estar en pareja implica también elegirte a ti en algunos momentos. Y no siempre ceder, no siempre darle la razón al otro, sino que también aprender a poner límites, y eso me encanta de ti. Estoy muy feliz contigo y con lo que grabamos y le mostramos a la gente. La verdad que buenísimo. Algo tú que le quieras también... ¿Por qué te elegí? ¿Puede ser? O sea, si quieres responderlo, di feliz. Yo te elegí porque le das esa sazón a mi vida. Si no, mi vida como que hubiese sido como más segura, más analizada, más como... ¿Segurito te decía? Más tranquila, segurito el que aparecía en el cine. Ah, ya, bueno. Pero contigo me hace salir de mi zona de confort, me hace como reniego en primer momento, pero después como digo, oye, valió la pena. O dices, ya, vamos a comprar esta casa, y yo, no podemos, no. Y al final la hacemos. Así que vamos a grabar. Vamos a grabar, yo no quiero, odio las cámaras, vamos, dale, lo grabé. Así que haces que mi vida sea más linda, más feliz. Bueno. Oye, bueno, eso es todo. Eso es todo, amigos. Chao. Nosotros seguimos. Ustedes vean también cómo siguen en su propia vida. Mucho éxito. Que les vaya bien, eligiendo bien. ¿Cierto?